Ahí creo que Perfecto. está. Yo Ya, tengo ahora una eso. pregunta. Ya, ve nomás. ¿Qué tanto piensan que va a entrar como ondas, relaciones de Maxwell, corriente alterna? Sí o sí entra, porque es como materia que Eh, ¿Profe dijo que sí o sí entra? ¿O ustedes creen que sí o sí entra? creemos que sí o sí entra, ¿no? Yo pienso eso, hermano. Sí, puede ser que entre alguna cosa. Pero lo que pasa es que no sé con cuánto detalle lo vieron. Porque por lo menos en auxiliar no alcanzamos a repasar ondas. Y si lo ven, yo creo que sería muy en el espíritu de moderno. Como los problemas de ondas que vienen en moderno. Eh, entonces, al final, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que plantear, a ver, un problema de ondas típicamente les van a regalar un campo eléctrico, eh, que es una onda. Entonces, por ejemplo, les regalan un E0, coseno de kx menos omega t, por ejemplo, y eso apuntando en alguna dirección, como ejemplo. Y por ejemplo, les piden el campo magnético. Entonces, ¿de dónde sacan el campo magnético? Ustedes van a las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Y hay una ecuación en particular que relaciona el rotor del B con la derivada del E, o algo así, creo que. Eh, o al revés, creo que esto es con un más. Creo que es con un más. Eh, entonces, digamos, van a la ecuación de Maxwell, hacen ese cálculo. De hecho, hay una forma mucho más directa, que es que ver este vector de onda. Acá ustedes típicamente tienen un k.r para una onda cualquiera. Entonces, esta cosita de acá es el vector de onda. Y no sé si han visto esta típica figurita de onda electromagnética, donde el vector de onda, digamos, apunta en una dirección y el campo eléctrico y el campo magnético están constantemente como dando vuelta alrededor de ese vector de onda. Entonces, esas tres cosas, el vector, la dirección del vector de onda, el campo eléctrico y el campo magnético, conforman un triedro ortogonal, digamos. Entonces, una forma fácil de sacar el campo magnético sin tener que emplear esta ecuación de Maxwell es tirar esta de que B es igual a K cruz E dividido en C, una cosa así. Creo. Creo que hay un C. Eh, creo, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente. Pero son problemas muy así, como te regalan un campo eléctrico, calcula el campo magnético, identifica el vector de onda. Entonces tú sabes que adentro de la onda tenía un K.R, si tenéis, qué sé yo, K por X, entonces tu vector de onda apunta solo en la dirección X. Entonces en este caso la embarré. Acá debería, por ejemplo, ir en según la dirección. Eh, ahí está, o esta otra, ¿cierto? La rotor de E igual menos de BA de T, que la comentan. Entonces, digamos, esas fórmulas las van a tener en el formulario y las van a poder emplear y los problemas de ondas van a ser más o menos de ese estilo. Otra cosa que les pueden preguntar, que me acuerdo que cuando yo fui a AUX la vez pasada lo preguntaron, era un problema de superposición de ondas. O sea, se encontraban dos ondas de campo eléctrico y una venía por la izquierda, otra venía por la derecha. Entonces esta cosa acá, una tenía un menos y la otra tenía un más. Ahí. Y los cabros se recomplicaron porque no sabían calcular el campo eléctrico. Total. Y era como principio de superposición. O sea, son ideas como del inicio del curso. No hay nueva teoría de ondas. Entonces, desde el principio del curso sabemos que el campo eléctrico cumple el principio de superposición, entonces si tenéis 27 campos eléctricos, el campo eléctrico total es la suma de todas esas cosas. Y de ahí te pueden pedir, por ejemplo, condiciones para que el campo eléctrico sea una onda estacionaria. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que la onda estacionaria tienen la parte del tiempo y la del espacio separadas? ¿Cierto? Es una multiplicación de una parte temporal por una parte espacial. Y ahí ocupan superposición y van desarrollando los cosenos y bla, bla, bla. Pero un problema de ondas no debería ir más allá de esa dificultad. O sea, un campo eléctrico dado y calcular el campo magnético a partir de eso. O calcular el vector de Poynting, por ejemplo, una vez que tiene el campo eléctrico y el campo magnético, calcular el vector de Poynting. Esos son los problemas de onda. Desde mi punto de vista no son complicados. Eh,
conceptualmente no son complicados y la matraca tampoco es peluda. Es como puros senos y cosenos y derivar cuestiones. Eh, Así que si es que entra, va a entrar de esa forma. Como no me esperaría como una cosa como ondas rebotando ni cosas muy raras. Ya más o menos, digamos, han visto la dificultad de los controles y por lo menos desde mi punto de vista, han estado bien estándar. Así que no se asusten. Y otra pregunta, ¿qué piensan que deberíamos como enfocarnos en estos últimos días? Eh, a ver, yo creo, no sé qué opina Martín, pero según yo, para un examen, por ejemplo, les pueden meter una ley de Coulomb, la vieja y confiable ley de Coulomb, que es calcular el campo eléctrico por definición, ¿cierto? A partir de una integral. Les puede entrar algún problema de inducción, eh, les puede entrar algún problema con ley de Gauss, digamos. Yo ahí intentaría enfocarme como en los contenidos más gruesos del curso. ¿Sí? ¿Qué opinas tú? Sí, según yo, como em, quizás como prioritariamente, quizás lo último que vimos, los auxiliares, me imagino, em, Mm. porque igual es como lo que menos se vio, menos tiempo se dio, yo creo. Sí, sí, yo creo que va a haber alguna pregunta como de campo eléctrico como de inicio del curso. No sé si con polarización y con desplazamiento, pero probablemente hay algo de eso. Y eso ya saben que es o con Gauss o con Coulomb. Entonces ahí repasen esas dos cosas. Eh, y claro, como dice Martín, igual, pues algo de lo último que vimos. Eh, sí, ahí queda la P2 o la P3, no sé de qué puede ser. Pero no creo que sean cosas muy. Yo creo que se van a preguntar los contenidos más centrales del curso. No creo que se gaste una pregunta en preguntar una cuestión rara. O sea, yo opino eso, pero tengo una opinión. Tómenla con cuidado. Y eso. ¿Alguna otra pregunta? Si no, hacemos el problemita este que les preparé. Ya. Bueno, miren, si les surge otra cosa, después tenemos tiempo para cuchichear. Así que nada, pues hagamos este problema. De verdad que es corto, así que no, no deberíamos tener mucho problema. Eh, entonces, bueno, lo tienen en un curso, de todas formas se los voy a leer. Dice, una corriente dependiente del tiempo y del tiempo igual a I0 T sobre tau. Esta cuestión en realidad este tau es para que las cosas queden bien dimensionalmente, no es una escala de tiempo arbitraria. Ya perfectamente podría ser, digamos, I0T, pero I0 no sería una corriente per se, sino que sería, estaría en unidad de corriente partido en segundo, ¿no? Ahí, digamos, eh, es una constante del problema. ¿Ya? Fluye a lo largo de una espiral en un solenoide infinitamente largo, entonces el viejo y querido solenoide, ¿cierto? Acuérdense, una bobina, N espiras dadas vueltas por las que fluye una corriente, ¿ya? Esta corriente fluye en la dirección, si lo piensan en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Fluye en la dirección phi, por lo tanto, por regla de la mano derecha, ustedes esperarían que les genere un campo magnético en la dirección z. ¿Sí? Ahora, digamos, la dirección z lo están viendo acostado porque dibujé el solenoide de esa forma, ¿cierto? Pero ustedes pueden más o menos imaginarse que con z me refiero a, por regla de la mano derecha, la dirección que sale perpendicular al phi. El solenoide tiene radio A y tiene n vueltas por unidad de largo. Entonces la parte A es encuentre los campos eléctrico y magnético dentro del solenoide, y las otras dos preguntas se refieren al teorema de Poynting, que fue algo que no alcanzamos a ver mucho, así que ahí, digamos, este problema más que nada para revisar eso. Ya, entonces, campo eléctrico y campo magnético dentro del solenoide. Ya, ¿por qué esperaríamos campo magnético adentro del solenoide? Porque tenemos una corriente.
Entonces, la respuesta corta es las corrientes generan campos magnéticos, ¿cierto? De la misma forma en la que las cargas generan campo eléctrico, son las corrientes las que generan campos magnéticos. Ahora, ¿por qué esperaríamos un campo eléctrico? Bueno, porque hace poquito lo dibujamos, ¿cierto? Esta es la ley de Faraday-Lenz, ¿cierto? Mediante esta ecuación, me dice que si yo tengo un cambio temporal en el campo magnético, eso genera un campo eléctrico. Genera un campo eléctrico que rota, ¿cierto? Que da vuelta. Entonces, digamos, en este caso, nuestro campo magnético va a estar ligado a la corriente, y esa corriente depende explícitamente del tiempo. ¿Ya? Y aquí ustedes, si quieren, pueden ponerle, en vez de I0t, pueden ponerle coseno de algo. ¿Ya? Pueden hacerlo con una corriente que sea, digamos, oscilatoria, pueden ponerle cualquier perfil de corriente, y en base a eso van a poder encontrar un campo eléctrico. Entonces acá el campo eléctrico se genera inducido porque el campo magnético cambia en el tiempo. ¿Ya? Entonces, esa es, digamos, por qué esperaríamos un campo eléctrico y un campo magnético. Si el campo magnético no variara en el tiempo, no esperaríamos tener un campo eléctrico. ¿Ya? Bien, entonces, como nosotros sabemos calcular los campos magnéticos a partir de la corriente, vamos a calcular primero B y después le vamos a tirar esa ecuación encima y con eso vamos a sacar E. ¿Ya? O sea, esta ecuación más algunas simetrías, ¿ya? Que espero que sean fácil de ver. Entonces, primer paso, calculemos B. Acá tampoco me voy a enredar mucho. Este es un problema que hemos hecho un montón de veces. Entonces, voy a dibujar el solenoide paradito para que lo vean mejor. Entonces, la forma de calcular el campo magnético de un solenoide, hemos sido bien majaderos con eso. Hay que hacer la ley de Ampère, ¿cierto? Y en el solenoide la corriente fluye a lo largo de una dirección phi. Entonces, para hacer correctamente la ley de Ampère acá, lo que se debe hacer, ¿cierto? Es tomar este camino cuadradito que cruza a la corriente en algún momento, si es que, digamos, parte desde el origen. Entonces, déjenme agrandar esto un poquito para que se vea bien. Supongan que yo pongo mi origen en el eje Z, que sea bien coaxial ahí, o sea, bien simétrico con respecto a la figura. Y, por ejemplo, como a mí me interesa dentro del solenoide, voy a tomar una distancia R. Y la forma en la que yo les decía que tienen que hacer la ley de Ampère es la siguiente forma, es tomar este caminito cuadrado, que en este punto cruza el solenoide, ¿cierto? En el borde cruza el solenoide, por ahí fluye la corriente, ahí estamos enlazando corriente, ¿sí? Y, digamos, lanzamos este caminito de forma que se cierre en el infinito. ¿Por qué le vamos a pedir que se cierre en el infinito? Porque en el infinito el campo magnético, vamos a decir que vale cero, ¿cierto? Al final los campos, tanto eléctricos como magnéticos, sabemos que decaen con el espacio. Mientras más me alejo yo de la fuente que genera campo, eso ténganlo presente, no por este problema, sino que para el examen en general. Si ustedes se alejan de una fuente que genera campo, ese campo se va debilitando, ¿cierto? A menos que vayan agarrando más carga, en el caso del campo eléctrico, más corriente, en el caso del campo magnético. Si ustedes se alejan y ya agarraron toda la carga o corriente que había, su campo va a decaer en el espacio. Entonces, si se van lo más lejos posible, que es irse al infinito, la cuestión no hay campo. Entonces lo cerramos ahí en el infinito. Como nuestra corriente fluye a lo largo de la dirección phi, digamos por regla de la mano derecha, vamos a suponer que B es B de Z, ¿cierto? Y a priori B podría depender, este es el argumento que siempre hacemos, ¿cierto? Puede depender de R, de teta y de Z. En este caso estoy escribiendo esa coordenada porque esto más solenoide, digamos, me llama a ocupar coordenadas simétricas. Pero por simetría en phi, no esperamos que el campo magnético dependa del ángulo, ¿cierto? Al final la corriente es siempre la misma, independiente del ángulo de donde la mire. Y como el solenoide es infinitamente largo, tampoco esperamos que haya dependencia en Z, ya del campo magnético. Así que va a ser un campo magnético que depende del radio y que apunta en la dirección Z, o sea, el solenoide, digamos, de toda la vida. ¿Sí? Entonces, la ley de Ampère, ¿qué me dice? Me dice que la integral del campo magnético, ¿cierto?, es igual, la integral sobre esta curvita cerrada, es igual a la corriente enlazada. Entonces, vamos a poner mu0 por la corriente enlazada. Entonces, yo acá
lo que nosotros les decimos es que cuando hacen un solenoide, cuando toman este camino, tomen un largo arbitrario L o H, vamos a ponerle, da lo mismo porque esta cuestión después se les va no le voy a poner L porque si no se pueden confundir con el H del vector de la intensidad de campo magnético. Tomen una altura, un largo random, cualquiera arbitrario. Si lo hacen bien, esa cuestión se les va a cancelar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se les cancelaría? Por este lado, ¿cierto? La única integral que aporta es esta de acá. Esta integral sobre esa arista del rectangulito. Porque estas dos se cancelan. Punto 1 porque van en direcciones contrarias. Punto 2 porque para integrar acá tienen que integrar a lo largo de X o Y. Y el campo magnético va en Z. Se está haciendo un producto punto entre cosas que no son paralelas. Así que esas dos se les van a ir a cero. Y la que está más allá, el extremo de más allá, donde se cierra el caminito, allá el campo magnético vale cero. Entonces la única que aporta es la que está ahí como achurada, ¿ya? Así que eso les va a botar un BR y eso les va a tirar un RL, ¿cierto? No, les va a tirar un L, ¿no? Y acá, mu0 por la corriente enlazada. ¿Cuánta corriente está atravesando este pedacito? Que es justamente la corriente por unidad de largo por cuán largo es el borde que están tomando, ¿cierto? Así que eso vale I0 T sobre tau por unidad de largo y por el largo que están tomando, L. Simplemente eso de ahí. Entonces, bueno, acá los L, como les digo, si lo hacen bien se les van a cancelar, no es una cantidad que importa un problema, así que se va, es arbitrario. Y su campo magnético, como esperan, ustedes, digamos, por simetría podrían haber esperado que fuera un campo magnético radial, porque las simetrías les matan el phi y el z, pero recuerden que en un solenoide el campo magnético sigue siendo constante al interior. Entonces, si bien podría haber dependido de R, me podría haber salido algún R acá, la verdad es que al final el campo magnético es solo constante adentro del solenoide y vale mu0 y 0 t sobre tau n y la dirección es Z, ¿ya? Y aquí, por favor, cuando contesten el examen, tengan ojo, si le ponen ahí un gorrito, están diciendo que van a responder un vector, así que pónganle la dirección. No se olviden de la dirección ahí, es importante. ¿Ya? Así que, bueno, eso es un problema que hemos hecho un montón de veces, el campo magnético, ¿cierto?, dentro de un solenoide, ¿ya? Ahora, la parte, digamos, más complicada podría ser la siguiente y es calcular el campo eléctrico. Entonces, para ello vamos a valernos de esta formulita de acá, que quizá en esta forma a ustedes no les resuena mucho, ¿ya? Pero es la misma ley de inducción, ¿ya? Entonces, si ustedes pescan esto y lo integran en superficie, lo que les va a dar, acá les va a dar la FEM y acá les va a dar menos la derivada temporal del flujo magnético. Entonces, esta, digamos, es una formulación local de la inducción magnética. El fenómeno de inducción es una expresión local aplicada a un punto, o una expresión integral, o sea, una expresión diferencial, perdón. Y esta expresión de acá es una expresión global, sobre todo el sistema, o integral, ¿cierto? Al final, cuando ustedes integran, están sumando todos los pedacitos puntuales. Entonces, son dos formulaciones de la misma cosa, ¿ya? En este caso, como nosotros tenemos B, tenemos el campo magnético B, nos conviene ocupar, digamos, esta forma que está acá, ¿ya? Así que vamos a calcular menos de BA de T primero, que eso no tiene ninguna complicación porque B es lineal con el tiempo, así que es un cálculo que es bastante sencillo. mu0 sobre tau n, eso me tira un Z. Y acá es importante, por favor, que tengan, que conserven la dirección del vector, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante que hagan eso. Porque esto lo van a igualar al rotor de B, del rotor del campo eléctrico. Y el rotor es un vector. El rotor, ustedes lo aplican sobre un vector y les da otro vector, ¿ya?
Entonces, es importante que conserven la dirección del vector B, porque después eso les va a tirar el hint, entre comillas, de que este rotor, la única componente no nula de ese rotor es la componente Z. Ahí como lo estamos haciendo en polares, revisen ahí el rotor en polares, lo van a tener, ¿cierto? Yo, la verdad, no lo tengo, así que voy a buscar rotor en polares, o en cilíndricas, mejor dicho, y solo voy a anotar la componente Z. Ya es la única componente que es no nula. Y entonces eso, según Don Google, ya vamos a confiar, es 1/R de R por la componente phi del campo eléctrico de ADR menos la componente radial del campo eléctrico con respecto a Nagger. Esa no es la sí, no, esto está en esférica. Estoy flasheando. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? No, lo puse en esférica, Nagger. No lo tenía preparado. Ya aquí está. Ahora sí. Entonces es 1/ρ. No, es lo mismo que tenía. Pero acá es con respecto a phi, el mismo phi que antes. Ya, eso que está ahí. Ya, entonces esa es la componente Z del rotor en coordenada cilíndrica. Y aquí entonces aquí es donde ustedes podrían complicarse por el motivo de que tienen dos componentes de campo eléctrico. Tienen la componente angular del campo eléctrico y tienen la componente radial del campo eléctrico. Entonces acá es donde tienen que sacar un argumento físico que les permita decir para dónde apunta el campo eléctrico. De la misma forma en la que antes nos valimos de la regla de la mano derecha para decir que el campo magnético va en la dirección Z, aquí también hay que aplicar algún argumento para decir en qué dirección va el campo eléctrico. Entonces acuérdense que la corriente, lo que es la corriente, no es más que carga eléctrica en movimiento. Y el campo eléctrico sale, digamos, sigue a la carga. ¿Ya? Entonces, si la carga se mueve en phi, el campo eléctrico también se va a mover en phi. ¿Ya? También va a seguir a la carga. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una de las formas, digamos, de sacarse esa simetría y decir que este término es cero. Otra forma es decir que este problema es simétrico con respecto a phi, por lo tanto, no hay componentes, o sea, no hay derivadas en phi, nada depende de phi. ¿Sí? Con phi me refiero a la variable phi. Entonces, tanto el campo eléctrico como el campo magnético no dependen de la variable phi, solo de la variable radial, el único grado de libertad en este problema. Entonces, esas son las dos formas, o decir que el campo eléctrico sigue a la corriente, sigue a la carga, que conforma la corriente, o que no hay derivada en phi. A cualquiera de esas dos formas matan ese término, y entonces ahora les queda una ecuación sencilla para el campo eléctrico, ¿cierto? Para la componente phi del campo eléctrico. Anulan las componentes Z, ya no son necesarias, y por lo tanto, un 0 y 0 n sobre tau, aquí pasan el R multiplicando, les queda dA de R, de R por phi, y acá no hay más que hacer que integrar, ¿sí? O sea, este de R se lo pasan a la parte del otro lado, les queda eso, integran, integral de dr es r cuadrado partido en 2, y acá están integrando un diferencial, así que les queda simplemente r por f. Así ahí cancelan eso y eso. Y esto, recuerden, es dentro del cilindro. ¿Cierto? Dentro del cilindro, el campo eléctrico entonces crece con el radio. Dentro del cilindro. Eso, y me faltó un signo menos, ¿cierto? Porque aquí hay un menos, aquí hay un menos, aquí hay un menos. Ahí quedó. ¿Ya? Eso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Sí? ¿No? ¿Se queda claro? Sí. Vamos a concluir que E es E radial, que solo depende de phi, y que vale menos mu 0 y 0 n r sobre la tau en la componente. Esa es los campos eléctricos y campo magnético. Ok, así que la parte B me van a pedir el vector de Poynting adentro del solenoide. Me piden que verifique el teorema de Poynting. Entonces, ¿qué es esta cosa del teorema de Poynting? Es una forma, digamos, de expresar la conservación de la energía en un sistema electromagnético, ¿ya? Al igual que las masitas, esto en mecánica, los campos eléctricos tienen energía, tienen momentum, etcétera, y, digamos, la forma en la que la energía fluye en un sistema electromagnético es a través de, o se expresa a través del vector de Poynting, ¿ya? Entonces, voy a anotarlo aquí abajito. El teorema de Poynting me dice que la derivada en la energía electromagnética, la derivada temporal de la energía electromagnética, más el flujo del vector de Poynting es igual a las pérdidas por calor que se generan debido al efecto Joule. ¿Cierto? Este es el efecto Joule. Cuando veamos las potencias disipadas por la resistencia, se refiere a esa cosa, el efecto Joule. Esto de acá es el cambio en la energía temporal de la energía electromagnética, y esto de acá es el flujo del vector de Poynting, ¿ya? Si ustedes ignoran este término, si no tienen disipación, ignoran el efecto Joule, esto les recuerda harto a la ecuación de continuidad. O sea, esto también de hecho es una ecuación de continuidad, lo que pasa es que tiene un término de pérdida, pero bastante parecido, ¿cierto? Parecido a la ecuación de continuidad, ¿no? Como, no un dato freak, que es bastante importante, pero es para que más o menos lo relacionen, ¿ya? Es algo que relaciona el flujo de energía en un sistema electromagnético, ¿ya? Entonces, de estas cosas todas las conocemos. La energía de los campos va, aquí no me sé exactamente las constantes, pero la energía del campo eléctrico, que es E al cuadrado, la energía del campo magnético, que es B al cuadrado. Y ahí entre medio van algunos mu 0 y epsilon 0, ¿cierto? Entonces se refiere a módulo de E al cuadrado y módulo de B al cuadrado, por si acaso. O sea, tomen el módulo y le elevan al cuadrado. Acuérdense que estas cosas son vectores. Y el vector de Poynting, que no lo hemos alcanzado a revisar mucho, es simplemente... tengo una unidad media rara, acá está, es 1 sobre mu 0 E cruz B, ¿ya? Ese es el vector de Poynting. El vector de Poynting está relacionado justamente con la energía del flujo magnético, ¿ya? Flujo electromagnético. Así que vamos a aplicar el teorema de Poynting, esta misma expresión fea, en el interior del cilindro. Vamos a ver que funciona simplemente, vamos a ver que describe lo que realmente ocurre. Y después lo vamos a hacer afuera del cilindro. Esa es la parte B y C del problema. Ya, así que vamos a calcular dentro del cilindro el vector de Poynting. Como tenemos el B y el E de la parte anterior, el vector de Poynting es sencillo de calcular, ¿cierto? Es 1 sobre mu 0, E, lo voy a anotar al tiro como menos mu 0 i n r sobre 2 tau por phi. Cruz B acá es importante el orden en el que hacen el producto cruz. Acuérdense que el producto cruz es anticonmutativo, así que si dan vuelta el orden les va a salir un signo menos. Y 0 de tau sobre n, y esto es z, ¿ya? Entonces acá phi cruz z les da r, ¿cierto? Con el signo menos les queda, aquí uno de los museros se les va a ir, así que supongamos que se va ese con ese, les queda i0 n al cuadrado, tau al cuadrado, les queda un 2 dando vueltas por ahí, les queda un mu 0, les queda un t, les queda un r y r vectorcito unitario. Y ese es el vector de Poynting, ¿ya? Con el signo menos, ¿cierto? Con el signo menos ahí que me faltó, que lo hereda del campo eléctrico.
Ok, entonces tenemos que calcular. Ahora, esta forma del teorema de Poynting es la forma diferencial, ¿ya? De la misma forma en la que antes les dije que nos vamos a valer de la ley de inducción en su forma diferencial o en su forma integral, esta forma que está ahí, que anoté ahí del teorema de Poynting, es una forma diferencial, ¿ya? Como nosotros queremos calcular el flujo sobre una superficie cilíndrica, esto es local, ¿ya? Esto es para un punto en el espacio. Yo lo quiero calcular para un cilindro completo. Entonces, para ello tengo que integrar esa cuestión, ¿ya? Eh, entonces, integramos en volumen, en el volumen del cilindro, la expresión, pongámosle estrellita, integramos en volumen estrellita, y cuando hacemos eso, podemos ocupar el teorema de la divergencia sobre el S, ¿ya? Que, vamos a hacer eso, se nos queda, esto se anota de esta forma, U mayúscula, la energía electromagnética total, no una densidad de energía electromagnética, U electromagnética, es la integral en 3D de esta versión, ¿sí? Más el flujo del vector de Poynting igual a la potencia, ¿cierto? Menos J por E es la potencia. Potencia, recuerden, es integral de J por E. Ya, muy, muy bien. Así que vamos a calcular eso de ahí. Entonces vamos a calcular cada una de estas partes, ¿ya? Cada una de estas partes. La energía electromagnética, como les decía, es, lo tengo por aquí, es 1 medio sobre epsilon 0 e cuadrado, módulo del campo eléctrico al cuadrado, más mu 0 módulo del campo magnético al cuadrado. Sí. Entonces, lo que hacemos acá es, a priori ustedes podrían calcular las dos energías electromagnéticas, ¿ya? Está integrado en volumen. Podrían calcular las dos energías electromagnéticas, pero después la van a derivar con respecto al tiempo, ¿ya? Y el campo eléctrico, fíjense, en nuestra expresión que obtuvimos no depende del tiempo. Así que la energía eléctrica es constante en el tiempo. E no depende del tiempo. Así que este término, al tiro, digamos, no lo podemos calcular, pero no nos va a dar, después cuando lo derivemos con respecto al tiempo nos va a dar cero. Así que el cambio en la energía electromagnética solo va a estar dado debido a la integral del campo magnético al cuadrado, ¿ya? De la energía magnética. ¿Dónde integramos? ¿En qué volumen integramos? Bueno, integramos en un cilindro que está adentro de nuestro solenoide, ¿ya? Y hay un medio que se me voló también, ¿sí? Un medio, un cero, y b al cuadrado es simplemente b.b, ¿cierto? Que es esa cosa al cuadrado. Y si se dan cuenta, b no depende de las coordenadas, solo depende del tiempo, ¿ya? Así que cuando integran en volumen, esta cosa que no depende de las coordenadas es simplemente multiplicar por el volumen de aquello en lo que están integrando. No tienen que hacer la integración per se porque esta cosa es constante con respecto a las coordenadas. Y el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por la altura que ustedes elijan para ese cilindro, ¿cierto? Así que eso es la energía magnética. Vamos a dejarla como energía magnética. Y después hay que derivarla con respecto al tiempo para llegar al teorema de Poynting. Así que ahí, si se dan cuenta, hay un t, así que eso se deriva tal cual como se derivan las cosas normalmente en la vida con respecto al tiempo. Y acá creo que este musero va acá abajo. Si me perdonan, tengo la impresión de que vaya abajo.
Así que me va a quedar un mu 0, el t, como es un t al cuadrado, se deriva, me bota un 2t, que se cancela con este 2 que está aquí abajito, así que me queda i0 sobre tau n al cuadrado, un t solito porque tenía un t cuadrado que se derivó, así que se convirtió en t, y r cuadrado h. ¿Ya? Esa es la parte de la derivada de la energía electromagnética. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Se va cachando esa parte? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Y ahora vamos con el flujo del vector de Poynting. Entonces, esa cosita es... Ya, como yo integré en volumen, pero ocupé el teorema de la divergencia, eso bajó entonces mi integral de volumen a superficie, ¿cierto? Mi vector de Poynting, ¿de qué coordenadas depende? Depende de la coordenada R. Tengo que integrarlo en superficie. Entonces, en algún momento tengo que hacer un producto punto, ¿cierto? Por un diferencial de superficie, ¿ya? Y ese diferencial de superficie tiene que ser el diferencial de superficie que apunta radialmente. Es la única forma, ¿ya? Eso significa que adentro de este solenoide, el flujo del vector de Poynting sale radialmente, o sea, sale por el manto, ¿cierto? No sale por las tapas, sale solo por el manto, porque el manto es radial. Entonces, el diferencial de superficie que apunta radialmente es R de phi de z, ¿ya? O sea, tengo que integrar en z y en phi, pero mi vector de Poynting depende de R solamente. Entonces, de nuevo, esa integración ahora va a ser lo mismo que multiplicar por el área del manto, simplemente el vector de Poynting, ¿ya? Y tomamos nuestro vector de Poynting, que ya habíamos calculado, lo pegamos ahí, no lo copié, lo copiamos, el mismo vector de Poynting, y en teoría lo estamos integrando en el manto. ¿Por qué no me deja pegar? Entonces, menos 0n sobre tau al cuadrado. Hay un factor 2 ahí. 0tr2. Sí, ese es el vector de Poynting. Y como les decía, lo voy a integrar en el manto, pero mi vector de Poynting no depende de las coordenadas que parametrizan el manto, que son z y θ. Por lo tanto, eso es simplemente multiplicar por el área del manto, que es 2pi r h, ¿cierto? Que es la altura de este cilindrito, ¿no? Donde estoy aplicando el teorema de Poynting, ¿no? Así que, Tiene una pregunta ¿esto se me va con eso? ¿Se me va con eso? ¿Sí? que no entendí por qué lo integramos por superficie y también por qué lo integramos así como de forma radial, el diferencial. Ya, buena pregunta. Entonces, fíjate en la expresión del teorema de Poynting. Yo quiero llegar a una expresión global para el teorema de Poynting sobre un cilindro completo. Entonces, por lo tanto, tengo que integrar este flujo de energía electromagnética, no solo evaluarlo en un punto, sino que evaluarlo en una cuestión extendida, en un cilindro, adentro del solenoide. Tengo que integrarlo. ¿En qué tengo que integrarlo? Tengo que integrarlo en volumen. Tengo que integrar el flujo de energía electromagnética que fluye por cada parte que conforma el volumen de ese cilindro. En el teorema de Poynting, lo que tenemos es una divergencia de ese, ¿cierto? Una divergencia del vector de Poynting. Entonces, cuando eso se integra en volumen, por teorema de Poynting, por teorema de Stokes, me parece, por teorema de divergencia, lo que ocurre es que esta integral en volumen se baja a una integral en superficie. O sea, ese es el primer paso. Entonces, integramos en volumen, pero esa parte, como tiene una divergencia, se baja a una integral en superficie. Y la superficie, acuérdense de cálculo en varias, parece, o en CA. Esa superficie tiene que estar orientada, ¿cierto? Entonces, tu vector de Poynting apunta radialmente. La única chance de que este producto punto no se te haga cero
es que tu área en la que vas a integrar el flujo del vector de pointing también sea una superficie radial. Y por lo tanto, el diferencial de área que tienes que tomar, acuérdense que hay 3 diferenciales de área. El que apunta en R, el que apunta en Z, el que apunta en phi. Para las cilíndricas, para esférica, el que apunta en R, el que apunta en θ, el que apunta en phi. Entonces, esto es R unitario de Z, R de phi. Entonces, ese es el vector, el diferencial de área que hay que tomar. Por lo tanto, tenemos que integrar en Z y en phi. En Z de 0 a H, o de H de menos H medios a H medios, y de phi de 0 a 2 pi. Pero tu vector de pointing, tú lo miráis y veis que depende, no depende, depende solo de R, no depende ni de Z ni de teta o de phi. Entonces, cuando haces esa integral de algo que es constante con respecto a tu variable de integración, no es más que multiplicar esa cosa por el área de lo que está integrando. Si esta cosa dependiera de Z o dependiera de phi, en ese caso sí hay que integrar como se integra normalmente. Hacer la integral. Pero en este caso, como las cosas son constantes con respecto a las variables, simplemente es integrar en volumen, es multiplicar por volumen, integrar en área es multiplicar por área. Integrar en línea es multiplicar por perímetro. Esa es como la idea. Y por eso de eso llegamos a que esto es simplemente, esa parte del flujo del vector de pointing es simplemente el vector de pointing y este es el área del manto del cilindro. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Bueno, si se dan cuenta, si siguen el cálculo acá, entonces les va a quedar lo voy a ordenar para que suceda la magia. Entonces acá me queda un menos 0nt al cuadrado tr cuadrado y hay un pi, ¿cierto? Ahí, entonces, y r cuadrado h. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, justamente el flujo de energía electromagnética, la derivada de la energía electromagnética con respecto al tiempo, es exactamente menos el flujo del vector de Poynting. O sea, tengo esa parte y esta parte. Y si la enchufo en la ecuación, acá me da cero. Significa que la potencia es cero. La potencia disipada es cero. ¿Por qué la potencia disipada es cero para este caso? Porque estoy dentro del cilindro, ¿ya? Y por lo tanto, dentro del cilindro no hay densidad de corriente, no hay J. El J solo está en la superficie del solenoide, pero yo estoy adentro del cilindro, adentro del solenoide. Por lo tanto, no tengo corriente volumétrica ahí, solo tengo corriente en el borde, ¿ya? Entonces, esa era la última parte. J es cero y por lo tanto, la idea de esto es verificar que se cumple el teorema de Poynting, simplemente. ¿Ya? O sea, que ese J es cero y entonces todas las cosas calzan perfectamente. ¿Ya? Entonces, ¿con qué concluimos? Bueno, justamente encontramos que la derivada de la energía electromagnética con respecto al tiempo más el flujo del Poynting, en este caso, es cero. ¿Sí? Porque J igual cero dentro del cilindro. ¿Ya? Y es simplemente eso, verificar que el teorema de Poynting es válido. Ok, eso sería la parte B. ¿Ya? Ahora, la parte C. Ya, la parte C es hacer exactamente esta misma cosa, pero fuera del solenoide. ¿Ya? Entonces, fuera del solenoide es mucho más rápido el cálculo. ¿Por qué? Porque fuera del solenoide, ya lo hemos visto, ¿cierto? Podemos extender esta ley de Ampère para R mayor a A. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Cuando R es mayor a A, salimos del solenoide, nuestro caminito ahora sería este, nunca estamos cruzando corriente. ¿Cierto? Nuestro caminito se extiende de acá hacia allá, hacia el infinito. Y ahí nunca estamos encerrando corriente. Por lo tanto, el campo magnético fuera del solenoide es cero. ¿Sí? Por lo tanto, el pointing fuera del solenoide es cero. ¿Sí? Y por lo tanto, el flujo del pointing es cero.
Em, eso para fuera del cilindro. Ahora, ¿sigue habiendo energía magnética? Sí, sigue habiendo energía magnética. ¿Por qué? Porque cuando integramos en el volumen, ahora estamos tomando un cilindro que está fuera de nuestro solenoide, pero de todas formas estamos integrando en el volumen, ¿ya? Entonces, al hacer esa integración en el volumen, estoy integrando en todo el espacio y por lo tanto, mi superficie de integración es más grande que el solenoide, pero incluye el solenoide y todo lo que hay adentro del solenoide. Por lo tanto, digamos, el cálculo que hicimos antes de la energía electromagnética sigue valiendo con una sutil diferencia, y es que el radio se evalúa en el borde del solenoide. ¿Ya? ¿Por qué no puedo pegar? Quiero pegar las cosas. Como... no. Entonces, este terminito es igual que antes, pero como estamos fuera del solenoide, no estamos agregando, si salimos del solenoide no agregamos más energía magnética, pero sí tenemos almacenada toda la energía magnética que hay dentro del solenoide. ¿Ya? Y por lo tanto, esta cosa vale eso. Y 0n sobre tau al cuadrado. Pi, y este radio entonces se evalúa justamente en el borde del solenoide, H. Entonces, ¿quién le va a hacer el contrapeso a este término? En el teorema de Poynting, si el flujo del vector de Poynting es cero, bueno, aquí sí se va a encender la potencia disipada por efecto Joule. ¿Ya? ¿Por qué se va a encender? Porque estoy fuera del solenoide, estoy agarrando una superficie más grande que el solenoide, que lo encierra, y por lo tanto estoy encerrando corriente. Por lo tanto, ahora sí tengo un J. ¿Ya? Eso. Entonces, para calcular esta potencia, nuevamente ustedes podrían ir y calcular la integral, digamos, en completitud. ¿Ya? Pero es mucho más fácil que esto en este caso. ¿Ya? Entonces, les voy a anotar lo que a priori tendrían que calcular, que sería eso, punto eso, ¿cierto? Este producto punto pueden ver ustedes, ¿cierto? Que no se les va a anular, porque J fluye a lo largo de phi, la corriente fluye a lo largo de phi, y el campo eléctrico también lo hace. El campo eléctrico sigue a la carga, y la carga se mueve en phi. Pero como les digo, hacer este cálculo puede ser tedioso, entonces la forma en la que lo vamos a hacer va a ser simplemente, nos vamos a dar cuenta que esto estamos integrando en volumen, ¿cierto? Entonces, el campo eléctrico lo tenemos por acá. Entonces, la corriente volumétrica es el J, lo que vendría a ser es la densidad de corriente volumétrica. Entonces, es N por I, ¿cierto? N por I0, la corriente por unidad de largo, por radio, ¿cierto? Y como es una corriente superficial, se integra solo en superficie, así que me tira un de θ, de z, y acá me queda el campo eléctrico que es radial. Pero yo no estoy integrando en radio, porque mi corriente no crece con el radio, solo agrega más contribuciones en ángulo y en z. Por lo tanto, nuevamente, acá solo ustedes tienen, como esto no depende de las variables de integración, el campo eléctrico queda evaluado en el borde, que es donde se encuentra con la corriente, en R igualada. Y esta integración no es necesario hacerla per se, porque simplemente puede multiplicar por el área, ¿cierto? Del manto, que habíamos visto que era 2pi h, y antes poníamos un R, pero como solo hay corriente en el borde del solenoide, R se reemplaza por A. Esa es la clave, R se reemplaza por A. Así que anotamos todos nuestros terminitos, que sería el campo eléctrico, lo único que me falta, que es menos mu0 y n sobre 1. Entonces me queda 2pi h a n i 0, eso es la integral de la corriente y todas esas cosas. El campo eléctrico es menos mu0
I N A sobre 2 tau. ¿Por qué A y no R? Porque justamente solo me encuentro con la corriente en el borde digamos, del solenoide. Y esto, acuérdense, estoy integrando vectores, un producto punto entre vectores, entonces esto no tiene dirección, ya es un escalar. Lo mismo que la energía electromagnética, es un escalar. La energía no es un vector, porque un vector son los flujos, por ejemplo, ¿cierto? Pero la energía per se no es un vector, es un escalar. Así que eso se va con eso, y entonces si ordenan los términos, les va quedando menos mu 0 y 0 n al cuadrado sobre tau. Ahí les queda un h y les queda un a al cuadrado. Entonces, si miran su expresión para la derivada de la energía electromagnética, ¿dónde la dividí? Y la corriente, pues la corriente, se me olvidó que la corriente no es constante, ¿cierto? La corriente depende del tiempo, así que aquí me faltó un t sobre tau. Y aquí aparece un tau, o sea, un t, y aquí aparece un tau al cuadrado. Ahora sí. Entonces la corriente tiene ese t sobre tau, ¿cierto? Entonces, si comparan estas dos expresiones, justamente, me faltó un pi ahí, son iguales, ¿cierto? Entonces, nuevamente, se cumple el teorema de Poynting, ¿cierto? Porque es igual, la derivada de energía electromagnética es igual a menos la potencia. ¿Cierto? Ahí está la derivada de energía electromagnética, ese terminito que está encerrado en morado, y menos la potencia sería, la potencia es eso de ahí, así que menos la potencia es ponerle signo positivo y por lo tanto también se cumple el teorema de Poynting fuera para el flujo de un cilindro fuera del solenoide, ¿no? Eso. Eh, eso con este problema. Entonces, es más que nada para que vayan viendo cómo trabajar con estos campos variables en el tiempo. Es aplicar las ecuaciones de Maxwell directamente y después la integración. Yo esperaría, y típicamente suele ocurrir que esta integración no es pelúa, o sea, es simplemente multiplicar por área o multiplicar por volumen, dependiendo de lo que les convenga, no van a hacer integraciones pelúas, ¿no? Y los problemas de teorema de Poynting suelen ser, si es que entra algún problema de teorema de Poynting, suelen ser cosas de este estilo. Compruebe que se cumple el teorema de Poynting. Entonces saben a lo que tienen que llegar. Ya saben que eso funciona. Saben que si les falta un signo menos, pueden volver a su ecuación y mirarla bien y darse cuenta de dónde se volaron el signo menos. Si les falta un cuadrado, pueden mirar, porque saben que esto les va a funcionar. Son típicos problemas de compruebe que se cumple esta cosa. Ya, eso. ¿Alguna pregunta con este problemita? ¿Algo que no haya quedado claro? No. Ya. De todas formas, este problema lo saqué del libro que está arriba en un curso que se llama Problems in Electromagnetism, el problema 8.3. Ahí está con otras unidades, por si acaso. No, ahí no se ocupa mu 0 ni epsilon 0, se ocupan otras unidades, son unidades gaussianas, así que si lo van a revisar de ahí, tengan ojo con eso. Ya, puede ser que las constantes mu 0 y todas esas no aparezcan, aparecen todo el rato 4 pi sobre 6, cosas raras. Pero es lo mismo, si lo quieren revisar bien, ahí está explicado. Así que eso. Eh, ya, Martín, te dejo para que hagáis tu matraca. Dale, dale. Ok. ¿Se escucha bien y se ve o no? Está súper. Ok. Em, Espérame un segundito.
Ya, ok. Entonces, el siguiente problema que vamos a hacer, no sé si lo vieron ya del enunciado, pero va a tratar de inducción, ¿sí? Y un poco de autoinducción. Y si lo ven, se parece, quizá después cuando lo veamos en el cálculo, se parece bastante un poco a lo que vieron en el control 3, ¿sí? En general, igual, al menos vimos que hubieron varios errores como en los signos y esas cosas, ¿sí? En general hay varias formas de considerar los signos, pero lo importante es ser consistente, ¿sí? Esa es la gran idea. Así que veamos el problema, ¿sí? Bueno, quizás por ahí tiene el enunciado, pero es básicamente lo que muestra el dibujo, ¿sí? Supongamos que tenemos una espira, ¿sí? Algo más o menos así. Y bueno, esta espira tiene un radio A, es simplemente un cable, y tiene un coeficiente de autoinductancia L, y además tiene una resistencia R, ¿sí? Esos son datos. Aparte nos dice que esto gira con respecto a un eje cualquiera, con una velocidad angular W, ¿sí? Bueno, y aparte consideramos el sistema de referencia que nos muestran ahí, que es algo más o menos así, para allá Z, hacia nosotros está X, y para allá Y. Sí, aparte tenemos un campo externo, digamos por acá, que incide en esta espiral, ¿sí? Supongamos sin pérdida de generalidad que este campo va a estar en esa dirección, ¿sí? Digamos, y tomo. Ok, entonces si se fijan, esta es una pequeña variación de los problemas de flujo, ¿sí? Porque en realidad eso podía cambiar del área que incide el campo, en este caso no es solamente una espira que va incidiendo en el campo, sino que esto va girando y el área efectiva que incide en este campo va cambiando. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces esto va girando, digamos que gira para allá, y el área que incide este campo va cambiando. Esa es más o menos la idea. Y nos preguntan, determinen la corriente que circula por esta espira y luego el torque, ¿sí? En realidad este problema no es tan extenso, así que, pero no es tan trivial de plantearlo, ¿sí? Entonces esa quizás es la parte más complicada. Entonces, si nos piden la corriente, no sé si alguien tiene alguna idea de cómo plantearlo, ¿sí? Pero si no, bueno, la idea es de alguna forma plantear alguna ecuación de voltajes, ¿sí? Que se hicieron lo que hicimos en auxiliares anteriores, y de ahí, de alguna forma, reescribir alguna ecuación en términos de la corriente y de ahí despejar, ¿sí? Quizá ahí nos podría salir alguna ecuación diferencial, pero bueno, lo que salga. Em, entonces, primero que nada, veamos, por ejemplo, cuál sería la fuerza, la FEM, ¿sí? La FEM, que en realidad decimos fuerza, pero es solamente un voltaje. Si nosotros sabemos que la FEM es nada más que esto, ¿sí? Donde esto era el flujo, entonces tenemos que recordarnos que esto era simplemente la integral del campo magnético punto ds, ¿sí? Donde este campo magnético va a ser este campo magnético externo, sin nada más que eso. Ahora, nosotros ya sabemos cuánto es el campo magnético, ahí ya no tenemos problema. Quizás lo complicado podría ser escribir cómo es este ds, ¿sí? Porque en realidad ese ds va a representar un vector perpendicular a alguna cara de esta espira, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto va a girar y, por ejemplo, el DS podría ser algo así, ¿sí? De nosotros cuenta si lo consideramos hacia allá o hacia acá, pero esencialmente es lo mismo. Entonces, quizás para ver esto un poco mejor, dibujemos este sistema, pero visto quizás desde arriba, ¿sí?
de ahí se puede ver un poco mejor cómo podemos parametrizar todo esto. Entonces, ok, tenemos este mismo campo hacia allá, ¿sí? Pero ahora si vemos esto de arriba, ok, deberíamos ver algo más o menos así. Digamos que la espira está, ok, no me salió bien el dibujo, pero algo así, entonces esto gira para allá y dibujamos un vector normal así, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que esto va a estar con respecto a un cierto ángulo, ¿sí? Ahora el sistema cartesiano cambió un poco, para allá está Y, para acá está X y para acá está Z, ¿sí? Es el mismo dibujo de arriba, solamente que lo dibujamos desde arriba, ¿sí? Estamos viendo desde Z a todo. Sí, solamente eso. Entonces, de cierta forma, tenemos que describir este ds, ¿sí? Este ds, que, bueno, va a ser simplemente algún diferencial de superficie en esta espira por este vector normal, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, veamos. Este vector n, ¿cómo lo podríamos describir? En principio, como tenemos, ya dibujamos este ángulo, ¿sí? Bueno, va a ser simplemente coseno de teta en la dirección y tongo y menos seno de teta en la dirección x tongo, ¿sí? Porque el x tongo lo definimos para abajo y son solamente las proyecciones para allá y para acá, ¿sí? Bueno, no sé si hay dudas hasta ahí, pero hasta el momento solamente parametrizamos esto. Y bueno, ¿cómo sería este ds? ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna idea, pero solamente acá tenemos que, de alguna forma, parametrizar el círculo, ¿sí? El círculo de esta espira. De cierta forma tenemos que integrar en el interior de la espira. Y para eso, no sé, podemos considerar otro ángulo, ¿sí? Un ángulo por ahí, y un R, un ρ, que va a definir el radio. Y ahí podemos definir el diferencial de superficie para un disco, ¿sí? Que solamente va a ser esto de esto, ¿sí? Entonces esa es la magnitud de este diferencial. Entonces al final el diferencial de superficie va a ser como vector, va a ser simplemente esto por el vector normal, ¿sí? Que es lo que dibujamos acá. En este caso sería coseno de teta en y tongo menos seno de teta en x tongo. ¿Sí? Si se fijan, de alguna forma tenemos que integrar sobre estas variables y sobre estas variables no importa este teta, ¿sí? Porque son ángulos distintos. Entonces al final solamente tenemos que agregar esto en nuestro flujo y además el campo magnético que tenemos, campo magnético externo. Entonces esto nos va a quedar que este flujo magnético, que era B.ds, va a ser la integral de B0 en Itongo, si ese era el campo magnético, producto punto, esto de acá, ρ de esto y por esto de acá. ¿Sí? No sé si está ahí hay dudas, pero hasta el momento solamente escribimos este flujo, ¿sí? El flujo que incide sobre esta espira. Y los límites de esta integral, bueno, van a ser simplemente los de esta espira. Los ángulos van a ser de 0 a 2pi y el ρ va a ser de 0 hasta el radio de la espira, que en este caso en el enunciado nos decían que era solamente eso. Ok, bueno, si se fijan, acá tenemos un producto punto, entonces acá tenemos un y-tongo y acá tenemos un y-tongo y un x-tongo. Entonces nosotros sabemos que solamente sobrevive esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ser 0, ¿sí? Y esto es 1. Entonces acá nos va a quedar
B0, ¿sí? Porque este sale una constante. Nos va a quedar este coseno de teta, ¿sí? Coseno de teta. Y acá nos va a quedar la integral sobre esta variable de acá, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar 2pi y a cuadrado partido en 2, ¿sí? Solamente eso. Entonces acá nos queda B0, coseno de teta, pi al cuadrado, ¿sí? Bueno, no sé si tú hasta ahí. Ahora, ¿qué es ese ángulo teta? ¿Sí? En principio no nos dicen que consideramos un teta cualquiera. Pero para eso tienen que acordarse de que, bueno, para escribir esto en forma de datos conocidos, uno puede considerar el teta como Wt, ¿sí? Donde W es la velocidad angular con la que gira esta espira multiplicada por el tiempo. Eso nos va a dar el ángulo recorrido. Entonces acá, para expresarlo en una forma más cómoda, nos va a quedar pi al cuadrado B0 coseno de Wt. Entonces nos queda eso. Sí, entonces ya tenemos el flujo, ¿sí? A partir de eso, nosotros ahora podemos calcular cuánto sería la FEM, ¿sí? El voltaje que aporta este flujo. Entonces, para eso, acordémonos que es simplemente menos esto. Entonces acá simplemente nos va a quedar como menos pi al cuadrado, B0, W, y ese signo menos salía porque derivamos el coseno, seno de Wt. ¿Sí? Solamente eso. Entonces, listo, hasta el momento solamente tenemos este epsilon, ¿sí? Asociado a el flujo que incide sobre esta espira, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que además esta espira tiene una resistencia y tiene un coeficiente de autoinductancia L, ¿sí? Entonces, de cierta forma, podemos aplicar bueno, se le dice como ley de mallas o ley de Kirchhoff, pero le voy a plantear una ecuación de conservación de voltaje en este sistema. Sí, y bueno, al final simplemente va a ser una suma de voltajes donde cada voltaje va a representar cada una de las componentes de este circuito, sin más que nada eso. Ahora, el signo es lo que de repente pueden confundir. Bueno, no sé si en realidad tienen dudas con eso, ¿sí? Pero bueno, solamente para recordarles, ¿sí? Todo esto viene de que uno siempre, si se recuerdan, uno podía definir la diferencia de voltaje, ¿sí? Como esto, ¿sí? Si se recuerdan, ¿sí? Y si uno parte de un punto y llega al mismo punto, esto siempre debería ser cero, ¿sí? Eso debería ser cero. Si es que uno parte de un punto y llega al mismo punto. Entonces de ahí uno tiene esta ecuación, que es la que ustedes quizás igual vieron en métodos experimentales. Pero esa idea. Ahora, cambia un poco la cosa cuando tenemos esta FEM, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ya no va a ser cero, ¿sí? Y viene de la ecuación que creo que por ahí vieron con Martín igual, ¿sí? Ahora van a tener que este punto de L, ¿sí? Va a ser igual a menos esto, ¿sí? Entonces esto cambia, ¿sí? En un comentario. La FEM debería quedar con un signo positivo porque tiene un negativo multiplicado. No entendí eso de un negativo multiplicando. Eh, no sé si te refieres a este, No, pero que me refiero a que cuando uno deriva el coseno, ¿sí? debería quedar, claro,
te sale negativo, pero aparte hay un negativo ya multiplicando, po, ¿no? Sí, Porque el... justamente, sí, ahí, sí, Ah, ya, ya, sí, eso era. se me había olvidado, sí, pero tienes toda la razón. Sí, entonces nos queda esto, sí, positivo. Ya, entonces, si vemos acá, ¿sí? Bueno, esto uno lo podría multiplicar por -1, entonces, si se fijan, acá nos va a quedar simplemente esto, que al final esto era lo que nosotros llamamos como la diferencia potencial o lo que nosotros representamos con esta sumatoria de B's, y acá nos va a quedar menos esto de acá, ¿sí? Menos. Entonces al final esto nos va a quedar como esto. Entonces al final, si se fijan, uno puede simplemente hacer esto, pero en realidad em, al final uno de todas formas obtiene una ecuación para los voltajes de la siguiente forma, ¿sí? Donde esta FEM, de cierta forma se incluye a las sumatorias de voltajes que teníamos antes en los circuitos, donde podía ser, por ejemplo, I por R cuando teníamos una resistencia, o Q partido en C cuando teníamos un capacitor, ¿sí? Entonces al final eh, todo se reduce a que vamos a tener que sumar cada una de las componentes, ¿sí? Entonces, si este voltaje, no sé, tiene asociada una corriente en un sentido, bueno, todos los voltajes que tienen asociada una corriente en ese sentido van a ser positivos y todos los otros negativos, y solamente eso. Listo. Si se fijan, ¿qué elementos teníamos acá? Teníamos esta resistencia y esta autoinductancia, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna idea de cómo podríamos plantear esta ecuación acá, ¿sí? O cómo vendrían siendo los signos, ¿sí? En principio calculamos una FEM asociada al flujo, ¿sí? Pero también podemos tener un epsilon asociado a la autoinductancia, ¿sí? Entonces lo que uno va a tener al final va a ser lo siguiente. Va a tener este epsilon asociado bueno, a lo que calculamos recién, sí le voy a poner nombre para que no nos confundamos. Le voy a poner, no sé, asociado al B externo, ¿sí? Entonces vamos a tener un epsilon asociado al B externo y además un epsilon asociado a la autoinductancia, ¿sí? Y aparte tenemos que agregar esta resistencia, ¿sí? Ahora, si acá está la espira, sí, siempre que tenemos en un circuito, ¿sí? Vamos recorriendo este circuito, de cierta forma las resistencias siempre van a representar una caída de potencial, ¿sí? Entonces, nosotros siempre acá le agregamos el signo menos I por R. Entonces, recuerden que esto era el V asociado a la resistencia. Entonces, al final ahí vamos a tener nuestra ecuación, ¿sí? No sé si quedan dudas con respecto a eso, ¿sí? Si quizás les resulta confuso esto, bueno, es simplemente lo que expresé acá, ¿sí? Solamente una suma de componentes de las potenciales. Ok, esto lo calculamos recién, ¿sí? Que era esto de acá, ¿sí? Gracias por el signo, se me había olvidado. Era esto de acá, ¿sí? Luego el voltaje asociado a la autoinductancia, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero era lo siguiente, era menos este coeficiente de autoinductancia de I a de T, ¿sí? Recuerden que este menos va intrínseco en esta expresión, ¿sí? Nada más que eso. Y menos I por R, ¿sí? Y eso nos va a dar igual a 0. Entonces, si se fijan, acá tenemos alguna ecuación para la corriente, sí que era lo que nos pedían, alguna expresión para la corriente, y en principio se ve algo quizá algo complejo, ¿sí? Porque acá tenemos una función de t,
y acá tenemos I punto y acá I solo, ¿sí? Entonces, si quizás lo reordenamos un poquito, nos va a quedar L I punto más IR igual a toda esta expresión de acá. Sí, y no sé si alguien se acuerda cómo resolver este tipo de ecuaciones cuando tenemos algo de ese estilo. Bueno, si no, consideren que esto de cierta forma lo podemos expresar como algún funcional de esta corriente. Esto va a ser igual a una función que depende de t, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es recordar que esto lo podemos expresar como una solución particular más una solución homogénea, ¿sí? La solución homogénea asociada cuando esto era igual a cero, ¿sí? Que igual parece que lo vimos en un auxiliar, ¿sí? Pero si se fijan, es esencialmente la misma idea. Eso. Por supuesto, de repente en algunos problemas les pueden agregar más componentes y quizás esto se podría complicar, pero a mi parecer este sería como eh, la máxima complejidad en este tipo de E2, ¿sí? Entonces, lo que Disculpa, tenemos acá, ¿sí? Martín, tengo una ¿Sí? duda. Arriba, en la parte de donde pusiste en la ecuación donde está el IR, hay los ¿Acá? subíndices, ¿qué dicen? Sí, ahí mismo, ¿qué dicen los subíndices de los Ah, epsilon? sí. Acá le puse como B externo, ¿sí? Asociado al B externo, que es lo que calculamos más arriba, ¿sí? Que era el E igual a menos esto a de t. Y este está relacionado a la autoinductancia, ¿sí? Que era menos L de t. Que recuerda que ese L no era ningún largo ni nada, sino que era el coeficiente de autoinductancia, Ya, ¿sí? perfecto. Muchas gracias, Martín. Gracias. Sí, y bueno, al final este igual se puede reescribir de esta forma, ¿sí? Solamente que recordemos que cuando teníamos autoinductancia, ¿sí? Solamente decíamos que el flujo asociado a eso lo podíamos expresar como L por I, ¿sí? Entonces, si reemplazan eso en menos de phi de t, llegan a esto, ¿sí? Pero solamente eso, ¿sí? Esto de acá. Ok, entonces tenemos que esta solución, que va a depender del tiempo, va a ser igual a una solución homogénea más una solución particular, ¿sí? Primero veamos esta solución homogénea, ¿sí? ¿Cuánto sería esto? Que al final se reduce a simplemente resolver esta ecuación de acá, más I R igual a cero. ¿Sí? Ponemos que esto igual a cero. Con eso obtenemos la solución homogénea. Sí, bueno, de acá reordenamos un poco los términos. ¿Sí? Nos va a quedar I punto dividido por I igual a menos R partido por L. De acá integramos, ¿sí? Entonces nos queda de I igual a menos R partido por L a dt, ¿sí? Solamente integramos. Bueno, podríamos decir desde un I0, si es que parte con corriente inicial, hasta un I final, un I de t. Igual en el problema nos decían que la corriente inicial era cero, pero lo podemos hacer así general. Entonces, de 0 a t. Y acá nos va a quedar al final, bueno, si resolvemos esto, nos va a quedar un logaritmo natural de esto menos esto. Y acá después lo revertimos y nos va a quedar una exponencial, ¿sí? El I0 exponencial de menos RT partido en L, ¿sí? Esta sería la solución homogénea.
¿sí? ¿Qué sería esto de acá? Si se fijan, esta solución homogénea va a decaer con el tiempo, ¿sí? Entonces, en algún momento esta solución se va a extinguir. De cierta forma decimos que esta es una solución transitoria, ¿sí? En el caso de que tuviéramos un I0 al principio. Ok, entonces, si se fijan, esta solución se va a decaer en algún tiempo, en algún tiempo T suficientemente grande. Entonces, de ahí para allá va a entrar a dominar la dinámica esta solución particular, sí que la tenemos que resolver, que es simplemente la solución explícita de toda esta ecuación. Entonces, recordemos de nuevo esta ecuación de acá, ¿sí? Que es esto de acá. Y ok, resolver esta ecuación así paso a paso de forma analítica no es tan trivial. Entonces lo que uno usualmente hace en este tipo de ejercicios es imponer un ansatz, ¿sí? Nosotros sabemos que esto de cierta forma va a oscilar, ¿sí? Entonces sabemos que esto de cierta forma tiene que estar expresado en función de senos o cosenos. Entonces uno puede imponer esta solución como algo de este estilo, como una constante por coseno de WT más otra constante por seno de WT, ¿sí? Podríamos ponerle A y B a esas constantes. Pero para no confundir B con el campo magnético, vamos a ponerle alfa y beta, ¿sí? Solamente son constantes. Bueno, de cierta forma tenemos que reemplazar esto acá, ¿sí? Y ver qué ecuación nos da para estas constantes, ¿sí? Entonces, de cierta forma tenemos que derivar esto de acá. Derivamos esto con respecto al tiempo. Nos queda menos alfa W seno de WT más BW coseno de WT. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos esto acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar L por alfa coseno de WT más beta seno de WT. Ah, perdón, este era un I punto, entonces acá era lo que escribí abajo. Menos alfa W seno de WT más B W coseno de WT. ¿Sí? A eso más esto de acá, entonces sería R por esto de arriba, ¿sí? Esto de acá. Entonces vamos a copiarlo y pegarlo acá. Entonces nos quedaría eso. Y eso va a ser igual a lo que tenemos en el lado derecho, ¿sí? Que acá tenemos I al cuadrado B0 W seno de WT, ¿sí? Y de cierta forma tenemos una ecuación donde hay términos senos y términos cosenos, y de cierta forma tenemos que agruparlos para luego ver qué ecuación nos dan para estos coeficientes, ¿sí? Bueno, agrupemos un poquito más esto, agrupemos todos los senos y todos los cosenos. Entonces, acá nos va a quedar menos alfa WL, y este también está con seno, entonces más beta R, todo eso por seno de WT. Y ahora todo lo que está con coseno, ¿sí? Que sería esto, es decir, beta WL más R alfa coseno de WT. Y todo eso va a ser igual a esto que tenemos a la derecha. Sí, entonces tenemos eso. Déjenme confirmar si voy bien. ¿Sí está todo bien? Entonces, si se fijan, acá tenemos funciones que son linealmente independientes en una ecuación, ¿sí? En una igualdad. Entonces, sí o sí se va a tener que cumplir que sus coeficientes van a tener que ser iguales, ¿sí? Entonces podemos imponer dos ecuaciones para estos coeficientes,
que son las siguientes, que menos esto de acá, sí, que es todo lo que acompaña al seno, va a ser igual a todo lo que acompaña al seno en el lado derecho, que va a ser pi a al cuadrado b0 w. Y con el coseno pasa lo mismo, solamente que en el lado derecho no tenemos nada, entonces sería 0. Entonces sería beta wl más r alfa igual a 0. Sí, entonces, bueno, podemos resolver la de distintas formas. Una forma sería sumar las ecuaciones, otra forma sería despejar una y reemplazarla en la otra. Eh, Voy a hacer eso, voy a despejar una y reemplazarla en la otra. Entonces, si despejamos alfa, nos va a quedar como menos WL partido por R beta. ¿Sí? Entonces va a ser proporcional a este beta. Entonces, si reemplazamos esto en la ecuación de arriba, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos alfa, perdón, menos, menos WL partido por R, beta, WL, ¿sí? Ahí sí estamos bien con los signos. Esto sería alfa por WL y luego más beta R igual a pi al cuadrado B0W. ¿Sí? Entonces ahora solamente tenemos una ecuación para beta. Entonces despejemos beta. Sí, esto, si lo reacomodamos un poquito más, nos va a quedar W al cuadrado, L al cuadrado, partido por R, más R, y esto factorizado por beta. Sí, esto es solo quizás cálculo algebraico. Y al final nos va a quedar que si despejamos beta, es decir, pasamos esto dividiendo para el otro lado, nos va a quedar esto de acá, donde acá nos quedaría R partido por W cuadrado L más R al cuadrado. Sí, entonces ahora tenemos que beta va a ser esta expresión de acá, que va a ser pi al cuadrado B0 WR dividido en esto de acá. Sí, y claro, estamos bien. Y si se fijan, ya teniendo una podemos obtener la otra y no pasa nada, ¿sí? Simplemente es reemplazar esto acá. Entonces al final ya vamos a tener cuánto va a ser esta solución particular. Sí, que si recuerdan era alfa coseno de WT más beta seno de WT. Entonces, como alfa era igual a menos WL partido por R beta, nos va a quedar lo siguiente. ¿Sí? Va a ser igual a beta, ¿sí? Si lo factorizamos, menos WL partido por R, coseno de WT, más seno de WT, ¿sí? Y para que no quede esto dividiendo, pasémoslo para afuera y nos va a quedar esto de acá. Y ahora sí podemos reemplazar esto de acá, ¿sí? Que es lo que obtuvimos recién. Entonces ahora nos va a quedar esta expresión para beta por 1 partido por R y luego esto de acá. ¿Sí? Bueno, no sé si quizás fue muy rápido porque en realidad acá puedo copiar y pegar, pero nos queda esta expresión de aquí. Sí, entonces ahí tenemos la solución particular. Esta es la solución que al final predomina en esta espira, ¿sí? Recuerden que la solución homogénea se decae en un cierto tiempo y esta va a seguir perdurando con el tiempo, ¿sí? Esta no decae con el tiempo. Y nos queda esa expresión de ahí. Y al final uno podría concluir que la solución total va a ser simplemente esto más esto. No sé si tú hasta acá.
¿sí? Bueno, si no, podemos ir al ítem B. Sí, el ítem B nos decía, determina el torque con respecto al centro fijo de la espira cuando el sistema está en su régimen permanente, ¿sí? Si se fijan acá no dicen régimen permanente porque el régimen permanente es el de la solución particular, ¿sí? Que es este de acá. Entonces, básicamente con eso solamente nos dicen que consideremos la solución particular de la corriente. Si no olvidamos de este transiente pi sub h. Entonces, bueno, en la parte B nos piden cuál es el torque, ¿sí? Bueno, no sé si se acuerdan cómo podíamos escribir el torque en este caso, pero como sabemos que tenemos una espira, la podemos escribir a partir del área, ¿sí? Y esa expresión era la siguiente, que era A cruz B, ¿sí? Donde era el vector área, ¿sí? No confundirse. De repente se escribe como con S, pero es lo mismo. Y no confundir con otro tipo de vectores que de repente aparecen ahí, con A. Y sería solamente eso, ¿sí? Si se fijan acá solamente consideramos la solución particular, ¿sí? El vector área es el mismo vector que habíamos considerado antes, ¿sí? Que si recuerdan era pi al cuadrado por este vector n, que este vector n lo habíamos calculado al principio, que era igual a menos seno de teta de x más coseno teta de y. Y eso cruz el campo magnético externo que teníamos, ¿sí? De cero y tongo, ¿sí? Entonces, si se fijan, acá y cruz y, esto se muere, ¿sí? Y solamente nos queda x cruz y, ¿sí? Que eso va a ser igual a z tongo. Entonces acá nos va a quedar que esto va a ser simplemente y la solución particular al cuadrado por menos seno de teta en z tongo, ¿sí? Y luego, bueno, reemplazamos esta solución particular, ¿sí? Entonces el torque al final nos va a dar lo siguiente. Esto de acá, ¿sí? Pi al cuadrado seno de teta en la dirección z tongo, ¿sí? De cierta forma, nos dice que esto rota con respecto al eje z tongo, nada más que eso. Bueno, ese era el problema. Como les dije, no era tan extenso, pero quizá el cálculo era tedioso. Como acá en la tabla estoy copiando y pegando, quizás fue muy rápido, no sé si me siguieron por ahí. Y no sé si hay dudas. Así que, no sé, yo creo que con el Martín ahora podemos resolver dudas generales, si es que las hay. Yo todavía me pierdo mucho en calcular bien la fe. ¿Cómo se hace de nuevo los pasos? ¿La FEM? Ok, sí. Ok, recordemos que denotamos la FEM con este epsilon, ¿sí? Entonces, en general, siempre que tenemos un campo externo, ¿sí? Y además tenemos un cable acá, por ejemplo, ¿sí? Inicialmente este cable no tiene corriente, ¿sí? Pero este campo externo, ¿sí? Las variaciones del flujo sobre este cable va a generar un voltaje, ¿sí? Que va, de cierta forma, en la respuesta que se genera en este cable. Ok, al fin y al cabo el cálculo es simplemente el siguiente, que siempre te tienes que recordar de cómo expresar lo siguiente. De cierta forma tienes que calcular el flujo es esta integral, que si te fijas siempre este B va a ser el campo externo. Por ejemplo, creo que en el control anterior era de un carro, ¿sí? Y había una zona en que, no sé, de aquí para allá había un campo externo,
¿sí? Entonces, tienes que considerar ese campo externo. En este caso, el campo externo era este de acá. Y solamente lo escribes acá como vector, ¿sí? Acá va un diferencial de superficie, ¿sí? Que básicamente te dice un vector normal al área, si quieres verlo de la espira. Entonces, por ejemplo acá, ¿sí? Es lo que yo dibujé con este ds, que visto desde otra perspectiva sería lo que dibujé acá. O en un carrito, por ejemplo acá, sería simplemente un ds apuntando hacia acá también, ¿sí? Pero es solamente un diferencial de área, ¿sí? De área en este loop, y lo tenemos que integrar en esa espira. No sé si ahí se entiende un poco más la idea, pero eso es como el cálculo que hay que hacer. Luego, ya eso quizá, no estoy seguro si no sé, lo darán explícitamente en los formularios, ¿no? Pero hay que acordarse de cómo escribir los diferenciales de superficie, ¿sí? Y en este caso, como era un disco, lo expresamos de esa forma, ¿sí? Si lo quieres ver es como un pequeño arco por un pequeño de distancia radial, ¿sí? Es como un pedacito de acá. Y eso lo tenemos que integrar. Y luego es reemplazar y darle para adelante, ¿sí? Eso hay que tener cuidado de repente con los signos. Cualquiera se La equivoca normal, ahí en los signos. ¿Ah? la normal siempre la tomamos como coseno de teta y tongo menos seno de teta x tongo. O a veces Esto de porque acá, el disco está la bien. normal, claro, esto depende. En este problema en particular, como esto iba girando, lo expresamos de esa forma. ¿Por qué de esa forma? Porque de cierta forma tenemos que escribir todo dentro de un mismo sistema de coordenadas, ¿sí? En este caso, bueno, yo definí este de acá, que era el que nos daban del enunciado. Entonces, de cierta forma, tenemos que parametrizar este vector normal a la superficie del área en estas coordenadas. La forma de hacerlo es mediante esto. Y quizás este problema en que esta espira gira es el único caso particular en que uno considera algo tan raro como esto. De repente, por ejemplo, de nuevo, en el problema del control pasado era simplemente, no sé, Z tongo, solamente eso. Pero acá había que tener más cuidado porque no estaba solamente alineado en un eje, sino que iba girando. Ese es el problema en este sistema. ¿Sí? No sé si quedan más dudas. ¿Estamos? Eh, Pregunta por el reclamo, no sé. Church, Church. Y si lo Eh, hacemos después del control, o no sé, mm, no sé. igual puede ser. ¿Hay alguien que esté muy necesitando el reclamo para exhibirse o no? Porque quizá nos lo cagamos y... Ah, verdad.
Creo que habían como 4 casos tesis. Ahí en un curso se Podemos hacerlo después del examen. No, ya no. Podemos hacerlo después del examen, pero si alguien está muy urgido, que nos mande correo. Que no se tiene la nota muy al límite. Y no sé, necesita 2 décimas y ve que tiene margen, no escriba. Y para la prole después del examen. A la última materia, ¿por dónde recomendáis estudiar? Las que apunte, que ando como muy perdido en esa. La última te refiere a inducción. No a la de ondas, o puro pauteo, exámenes pasados. No, para usted nunca. Mira, podéis partir por leer el resumen del chi de ondas electromagnéticas. Eh, en la parte del chi, en el último capítulo, digamos, se deriva la ecuación de onda para el campo electromagnético. eh, y digamos, es lo mismo que hablamos ahora, o sea que la onda se pueden modelar como coseno de kx menos omega t. También se puede escribir en forma compleja, una exponencial compleja. Y de hecho, está ahí mismo la formulita de cómo sacar b, como k cruz e partido en omega. Digamos, están como todas las fórmulas importantes en el chi. Eh, y hay algún par de problemas también de ondas. Podéis revisarlo ahí. Sí, tiene buen material. Y deja ver el otro libro, el de la PUC, que le subí, no sé si ese tiene ondas. Eh, sí, ese también tiene ondas. Así que puedes leerlo de los dos lados. Puedes leerlo de Chi, puedes leerlo del otro libro de la PUC. Pero el de la PUC tiene menos jugo. O sea, es como se llega a las ecuaciones de onda. No hay problemas de ecuación de onda. Igual parece que alguien, material alumno, subió como un apunte de Patricio Cordero, igual tenía algo, creo. Ah, verdad. Sí, Sí. si no le dan el Jackson. En el Griffiths igual lo pueden ver. Pero ahí está como más. De ahí me leería la materia. No intentaría hacer problemas. Solo le hace la materia de ahí. Los problemas son más brígidos. Si quieren repasar ondas, digamos, sus cursos de modelo, todos los mismos conceptos, superposición, eh, como medio, cambio de medio, reflexión, en la misma materia. Alguna chiquilla, alguna pregunta, pues, aprovechen. Vamos por ese.
Vamos, parece. Sí, ahí estamos. Ya, gente, nos vemos el viernes entonces. Si están estudiando igual pueden mandar correo. Eh, Claro. no sé si hoy vayamos a contestar muy. O sea, yo por lo menos estoy muy ocupado, pero manden igual, no pierden nada, ¿ya? Sí, igual Y podemos no, ver algo. no le pasen los problemas al chat GPT, háganlo solo. Y después le enseña cualquier cuestión, cualquier cosa rara y después no les va a servir. Así que Luego eso, estamos. sí, pues, estamos. De Gracias por el ahí, auxiliar. subí esto, ¿no? La grabación. ¿Cómo? ¿Ah? De ahí vaya a subir la grabación. Sí, supongo. Ahí la. Sí, que se guardó. Supongo. Fíjate. Ya, Ya, eso. ya Chao, que listo. estén bien. Adiós.